Una visita rápida de solo un día y para profundizar en lo que significa esta visita, el momento que está viviendo el presidente Castillo. Estamos en contacto con Carlos Meléndez, académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, Constanza. Un gusto estar nuevamente. Igualmente, pues bueno, primero quiero preguntarte sobre la importancia que tiene esta visita para nuestro país. Después vamos a ir, digamos, al momento de Pedro Castillo, pero para nuestro país, ¿por qué es importante retomar estos gabinetes binacionales que se dejaron de hacer de manera presencial, al menos por la pandemia? Hay muchos temas de cooperación internacional que tienen que ver con procesos económicos y sociales que han ido sucediendo en Chile en los últimos años. En primer lugar, el crecimiento de las inversiones privadas, económicas, peruanas en Chile ha sido muy notable últimamente. Por ejemplo, con la compra de Soprole por parte de un grupo económico peruano, hay un tema donde las cámaras binacionales también han estado muy activas entre estos temas y otros. El tema de la migración sigue siendo importante, no solamente por el número relevante de peruanos que vivimos en Chile, sino también por los problemas en las fronteras, por temas que tienen que ver con la seguridad. Y como sabemos, la frontera norte es una de las fronteras más porosas donde mercados ilegales e informales se pueden colar. Y es por eso que los temas de interior de ambos países podrían ser muy importantes en temas de colaboración. Y finalmente, los temas que tienen que ver con tratados internacionales, el giro que ha tenido la Alianza del Pacífico ideológicamente hacia la izquierda, también amerita este tipo de políticas y de encuentros. Creo que en ese sentido es bienvenida este tipo de encuentros entre ambos países, ¿no? Y bueno, la mirada también del momento de Perú, ¿cierto? Es un momento muy complicado para Pedro Castillo, tuvo recién su cambio de gabinete. Hay una encuesta que apareció en Perú en la que la mayoría de la gente, un grupo importante, dice que ojalá se vaya toda la plana mayor del gobierno. Y llega Pedro Castillo a nuestro país acompañado de ocho de sus ministros, o sea, prácticamente todo el gobierno. Bueno, uno podría pensar incluso, Carlos, que esto le beneficia a Pedro Castillo de alguna manera esta visita, o está como escapando del momento que está viviendo su país. Mira, la visita de Castillo a Chile, al país, ha generado algunas suspicacias en la política peruana por algunos temas que son importantes en la política local. El tema de la reforma de pensiones, por ejemplo. Como sabemos, en Chile esto ha generado no solamente expectativas de parte de un sector de la ciudadanía, sino le ha dado puntos de apoyo a la aprobación presidencial de Gabriel Boric. Y en el Perú se está evaluando también una reforma de ese tipo, de esas características. Para muchos actores, muchos opinantes, hay la posibilidad incluso de difusión, de contagio, o parecido en términos distintos, de lecciones aprendidas de este tipo de reformas que algunos países quieren hacer. El tema de pensiones es un tema que se está discutiendo no solamente en Chile, sino también en Perú, en Colombia y en otras latitudes. Hay expectativas por ese lado. Y eso como un ejemplo de las expectativas que puede haber entre los gobiernos de izquierda de la región, que pueden aprender y qué lecciones pueden tomar de otros procesos. En Perú, algunos sectores de izquierda movilizados también están hablando de procesos constituyentes, por ejemplo, cosa que en Chile se encuentra en un proceso trabado, como sabemos. Entonces hay expectativas desde el punto de vista ideológico y de cómo la izquierda se está ubicando en la región, ¿no? Ya, y en términos del momento político interno de Pedro Castillo, ¿nos puedes explicar, Carlos? Porque uno tiene la sensación de que Pedro Castillo ha vivido en permanente conflicto o en permanente crisis, ¿cierto? Un año y algo más que lleva de gobierno, por lo menos desde aquí se ve como que permanentemente está en crisis, acaba de haber cambio de gabinete. ¿Qué es lo que está pasando en este minuto con Pedro Castillo como jefe de gobierno? La disputa entre poderes, que no solamente es una característica del actual gobierno de Castillo, sino viene de gobiernos anteriores, ha llevado a un nivel mayor en la coyuntura reciente, en la última semana,
cuando el gobierno, el ejecutivo de Pedro Castillo, interpreta una denegación de confianza y propone la renuncia de su gabinete de ministros. Ujú. Esto es importante porque de acuerdo con las normas constitucionales peruanas, si el legislativo niega dos veces la confianza a dos gabinetes respectivamente de ministros, se procede al cierre del Congreso. Pero de acuerdo con las normas vigentes hoy en día en la política peruana, esta interpretación tiene que darla el Congreso. Ya. El Ejecutivo ha asumido una interpretación de que se le ha denegado la confianza con tal de gastar, como se dice en el argot peruano, la primera bala de plata. Entonces aquí hay un problema en el cual el gobierno entra en un camino arbitrario, en un camino donde al final de ese camino se prevé el cierre del Congreso. Ha aumentado la probabilidad de cierre del Congreso en la política peruana, algo que no estaba en el escenario en el mediano plazo hasta la semana pasada. Este es un nuevo episodio más en la disputa entre poderes donde el legislativo había tenido la iniciativa de tratar de vacar, de destituir al Sí. presidente en dos oportunidades anteriores y ahora vemos al presidente devolviendo la jugada política de manera agresiva y arbitraria, ¿no? Claro, uno podría pensar que esto es como quién logra derrocar a quién, ¿o no? O quién logra Tal votar a cual. quién. De eso se trata en este minuto. Lamentablemente, porque hasta cierto punto se había llevado a una suerte de empate, una Mm. suerte de equilibrio de baja intensidad, donde ninguno de los dos actores era lo suficientemente fuerte como para vencer al otro. El Ejecutivo no se animaba a hacerlo porque no tenía todos los votos para poder, o sea, los instrumentos para poder cerrar un Congreso, y el Congreso, la oposición en el Congreso, no tenía los votos para poder destituir al presidente. Hoy el Ejecutivo peruano ha dado un paso hacia adelante en esta política de agresividad hacia el legislativo, devolviéndole de algún modo la actitud. Y estamos a la espera en el Perú de la definición que te haya el Tribunal Constitucional Mm. para ver si efectivamente el gobierno puede haber interpretado de manera correcta o no. Evidentemente, todo parece indicar que en realidad la interpretación es bastante arbitraria. Y ahora, los casos de corrupción de los cuales las acusaciones que hay en contra del presidente, ¿qué tan reales son? Porque esa es la causa o la excusa para sacarlo o para pretender haberlo sacado del gobierno. Sí, es un buen tema porque algunos interpretan la defensa del presidente o el cambio de posición al ataque del presidente como una reacción al avance de las investigaciones. Ujú. La Fiscalía de la Nación en el Perú ha estado avanzando, tiene alrededor de 6 casos que involucra al presidente y a su entorno más cercano en corrupción, incumplimiento de funciones, básicamente casos de corrupción y paradójicamente de baja monta, pero corrupción finalmente. El gobierno se ha desgastado mucho, ha hecho además que el Estado y los servicios públicos colapsen por estos casos de corrupción que han saltado a la vista. Estamos a la expectativa de que efectivamente la Fiscalía de la Nación haya logrado juntar las evidencias sistemáticas. Todo parece indicar que así es. El tema es que constitucionalmente un presidente está protegido de ser Claro. investigado durante funciones. Entonces se tiene que abrir paso a una suspensión constitucional y eso pasa por un juicio político en el Congreso. Entonces, donde el Ejecutivo está tratando de defenderse, de juntar los votos para prevenir una suspensión constitucional en este sentido. Entonces estamos también, la política también se ha judicializado en el Perú, la Fiscalía ha hecho su investigación de manera sistemática, objetiva, pero eso no significa de que la defensa de parte del oficialismo sea politizando también a la fiscalía, acusándola de golpista, etcétera, etcétera. Estamos lamentablemente en una combinación de política ecuatoriana y argentina, por decirlo de un modo, ecuatoriana en el sentido de presidentes débiles y argentina en el sentido de la judicialización de la política, ¿no? Exactamente. Y podemos saber o se puede adelantar, Carlos, tú como entendido, ¿cierto?, en este tema, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ganar este gallito político? ¿Si el presidente o el legislativo? ¿O es muy difícil? Difícil prever, pero lo que queda claro es que el presidente ya se ha puesto hacia un camino donde al final de ese camino se encuentra el cierre del Congreso.
algo que es popular para los peruanos. Es un tipo de acusación que se hace cada cierto tiempo contra los parlamentarios. Los congresos son instituciones venidas a menos en todas partes del mundo, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, solo que ya existe una suerte de ritual, de costumbre, de cuando las cosas fallan, se cierran los congresos en el Perú. Hemos tenido 2, 3 cierres en los últimos 20, 30 años. El presidente está apelando a la popularidad de esa medida, ¿ok? Para justamente ganar el gallito, como tú dices, y de poder mostrar mayor fuerza. Ojalá que prevalezcan los valores democráticos antes que este tipo de justificaciones más populistas, ¿no? Sí, claro, porque además cerrar el poder legislativo, sí, pues uno lo entendería como un acto completamente antidemocrático. Para terminar con ese tema, Carlos, ¿y si se termina cerrando el Congreso, lo que viene son elecciones de nuevo? El problema es que en teoría no existe la justificación todavía para un cierre del Congreso. Ya. El Congreso va a argumentar que el cierre es arbitrario con justa razón. Entonces, bueno, y todo tiene que pasar por lo que decida el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, cuando los actores constitucionales no logran resolver crisis, en Chile, en el momento más álgido del estallido, los actores constitucionales pudieron resolver una crisis. Cuando no logran resolver los actores constitucionales las crisis, entran a jugar los actores extraconstitucionales. Claro. ¿Y cuáles son ellos? La calle y las Fuerzas Armadas. Entonces, lamentablemente, si esta crisis continúa escalando, vamos a ver espacios donde tanto la movilización social como el rol de algunos poderes fácticos, como son los militares, puedan inclinar la balanza hacia uno de los dos lados antes de que haya o no un adelanto de elecciones, ¿no? Carlos, ¿por qué el Congreso peruano le da permiso a Pedro Castillo para venir a Chile y no para ir a México? La semana pasada le negaron el permiso para ir a participar a la Alianza del Pacífico. Eso es muy interesante porque además, y quiero resaltar esto, el Congreso de la República con votos fujimoristas ¿Ya? le dieron el apoyo a Pedro Castillo para que haga el viaje a Perú y no el viaje a México. Hay dos interpretaciones. Le niego a un país a una suerte de equilibrio, de simetría, no aparecer como obstruccionista. Entonces, como AMLO López Obrador, el presidente mexicano, ha tenido algunas declaraciones también de respuesta sobre la política peruana, que no ha sido el caso de Gabriel Boric, doy una señal. Que le doy permiso para ir a Chile, pero no a México. Pero hay, obviamente, tampoco nos hagamos los ingenuos, hay muchos intereses económicos jugando entre Perú y Ecuador. Mucho inversionista peruano, la inversión privada en Perú ha ido creciendo, en Chile, perdón, Chile, sí. ha ido creciendo, y en ese sentido yo creo que también ha habido actores económicos que deben haber hecho cabildeo en el Parlamento peruano para que el presidente peruano esté en Chile, porque además de las reuniones políticas bilaterales, también hay reuniones empresariales alrededor de este gabinete binacional, ¿no? Sí, claro, hay una reunión, ¿cierto?, entre empresarios. Solo para terminar, Carlos, ¿tú esperas que pase algo a partir de esta visita? O que, digamos, se concreten inversiones, porque la situación de las relaciones están pasando por un buen momento, podríamos decir, ¿o no? Sí, lamentablemente son gobiernos que están muy débiles a la interna. Claro. Un dato importante, ¿no? La popularidad presidencial en ambos casos está alrededor del 30%. Ya. No son ¿Tienen eso en presidentes que común a los dos pesar- mandatarios que están reunidos? Tienen eso en común, de que a pesar de que deberían estar en periodos de luna de miel, más Boric que Castillo, obviamente la aprobación debería ser mayor, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto podemos seguir con esta política empresarial de cuerdas separadas, en que la economía va por un lado y se hace de la vista gorda frente a los problemas políticos. Eso podría ser una alternativa. Ojo, que son dos países donde el tema constituyente está en la discusión pública, y como sabemos, un tema constituyente te hace cambiar todas las reglas de juego que son muy importantes para las inversiones privadas. Entonces, yo creo que vamos a ver hasta qué punto los actores políticos, los actores económicos, las inversiones que tienen que tomar también consideraciones de riesgo político, siguen haciendo negocios a pesar de la inestabilidad y de la incertidumbre que rodean a la política de ambos países, ¿no? Carlos Meléndez, académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Como siempre, muchas gracias y muy buenos días.
Gracias, un gusto, buenos días.